Dos policías fueron acusados de exigirle 60 millones de pesos a una mujer. Según ella, si no los entregaba, le iban a llenar de droga el carro. Un juez los absolvió. El tribunal los condenó. Pero posteriormente la corte los absolvió. Entonces es inevitable hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué dos culpables quedaron libres? Pero tal vez el problema está precisamente en esa pregunta. Porque antes de saber qué decidió la corte, nosotros ya los llamamos culpables. Hola, soy Alejandra. En este canal no quiero que memoricemos los principios jurídicos como si fueran frases decorativas del código, sino que aprendamos a aplicarlos a partir de casos reales. El día de hoy analizaremos la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Para ello, estudiaremos la sentencia SP-009 de 2023. Al finalizar, entenderás por qué una sentencia absolutoria no necesariamente significa que una persona sea inocente, sino que el Estado no logró demostrar jurídicamente que esa persona era culpable. Todo ocurrió en julio de 2018 en el sector de Fontibón, en Bogotá. Los involucrados son dos miembros de la Policía Nacional. Uno, el patrullero Ángel, y el otro, su superior, el intendente Faustino. La denunciante era Yamile. De acuerdo con la versión de Yamile y la asumida inicialmente por la fiscalía, los policías la localizaron en el parque de Fontibón y le manifestaron que había problemas con su vehículo. Pero esto no se quedó en una simple revisión. Según Yamile, los agentes le exigieron 60 millones de pesos y la amenazaron que en caso de no entregarlos, le iban a llenar el carro de droga. Ella afirmó que fue con uno de ellos hasta su apartamento y que allí le entregó 10 millones de pesos, prometiendo que en la tarde les entregaría 5 millones de pesos más. Para asegurar lo pactado, el vehículo quedó como garantía en un parqueadero llamado Costa Rica. Posteriormente, en horas de la tarde, Ángel volvió a hablar con Yamile. Yamile le dijo que apenas había logrado conseguir 100.000 pesos, frente a lo cual el patrullero Ángel le manifiesta que le transfiera el dominio del vehículo, frente a lo cual ella se niega. Aquí viene el giro de la historia. Los policías no negaron que se hubieran acercado a la vivienda de Yamile, tampoco negaron que el carro hubiera terminado en el parqueadero Costa Rica. Lo que negaron fue la razón de ese encuentro. Ángel sostuvo que todo este problema se originó debido a un negocio frustrado con el vehículo. Él narró que un comerciante de vehículos de nombre José lo había puesto en contacto con un hombre que quería vender su carro por la suma de 5 millones de pesos, razón por la cual él, para asegurar el negocio, le entrega 500.000 pesos en arras. Después, el supuesto vendedor le manifiesta a Ángel que no puede perfeccionarse este negocio debido a que la propietaria del vehículo no quiere realizar la transferencia, razón por la cual Ángel se dirige a la casa de Yamile con el fin de recuperar sus 500.000 pesos que había entregado como arras. Para esto, le pidió autorización a su superior, al intendente Faustino, para poder acudir al lugar, en donde él no solamente le da el permiso para ir, sino que también se ofrece a acompañar. Según esta nueva versión, las llaves del vehículo no le son entregadas con el fin de ejecutar una extorsión, sino para garantizar el pago de las arras, que era el dinero por el cual Ángel estaba pidiendo su devolución. En la tarde, cuando Yamile le manifiesta que solamente pudo obtener 100.000 pesos, es que se genera esta discusión sobre la posible transferencia del vehículo. Aquí está el verdadero conflicto. Las cámaras de seguridad podían demostrar dónde estuvieron los policías. Sin embargo, no podían demostrar la razón por la cual estaban allí. La sentencia reconoce que existían dos hipótesis: la exigencia indebida presentada por la fiscalía y el negocio frustrado presentado por la defensa. El proceso comenzó. Los dos policías fueron acusados por concusión. La primera instancia los absuelve. La fiscalía impugna y pasa al tribunal, el cual los condena. Debido a que fueron condenados en segunda instancia, interponen la impugnación especial, razón por la cual todo este asunto lo conoce la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aquí debemos detenernos, porque la presunción de inocencia no es solamente repetir toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Esa frase es correcta, pero queda corta. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 29, señala que toda persona se presume inocente hasta que no se le declare judicialmente culpable.
Y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, desarrolla esta idea. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. La Corte Constitucional ha explicado que la presunción de inocencia y el indubio pro reo no es solamente una regla que se aplique al final del juicio, es un derecho fundamental y una garantía del proceso. La sentencia C-342 de 2017 nos muestra que la presunción de inocencia funciona como regla de trato, impidiendo presentar al acusado como culpable antes de una sentencia definitiva. Regla probatoria, la cual obliga a la Fiscalía a demostrar la acusación. Y como regla de decisión, la cual ordena absolver al procesado cuando, después de valorar las pruebas, persiste una duda razonable. Ahora sí, volvamos al caso. La Corte Suprema de Justicia no tenía que determinar si los policías estuvieron en Fontibón. Eso ya estaba acreditado. Tampoco estaba en discusión que actuaron al margen de sus funciones. La pregunta era más precisa. ¿Se demostró que abusaron de su cargo para exigir una utilidad indebida? Y para responderla, la Corte tenía que revisar si el tribunal había valorado todas las pruebas y se había logrado descartar la hipótesis alternativa de la defensa. Aquí se encontró lo siguiente. El primer problema fue la declaración de José. El testigo no había escuchado esta historia de la boca de otra persona. Afirmó que él puso en contacto a Ángel con el vendedor del vehículo y que presenció la entrega del anticipo. Es decir, la historia del negocio del vehículo no venía solamente del testimonio del acusado, sino que había un testigo que la respaldaba. Además, Yamile reconoció que conocía a José, así como que él también conocía a su pareja y que entre ellos había una relación de confianza. Por tanto, no resultaba absurdo que José hubiera participado como intermediario en la negociación entre personas conocidas. Sin embargo, el tribunal prácticamente no valoró esa prueba. La Corte calificó esta omisión del tribunal como un error de hecho por falso juicio de existencia. Toda vez que el testimonio respaldaba la existencia de la negociación y hacía racionalmente posible la explicación de Ángel. Por otra parte, el tribunal también sostuvo que Ángel había consultado quién era el dueño del vehículo y que aún así, sabiendo que este vendedor no lo era, decidió entregar el dinero. Pero al revisar su declaración, la Corte encontró algo distinto. Ángel no dijo que había consultado al dueño del vehículo, sino que había revisado si el vehículo tenía antecedentes o algún problema. En esta misma línea, el tribunal consideró que el testimonio de Yamile era creíble porque era coherente. Pero aquí la Corte hace una precisión muy importante. La coherencia ayuda a evaluar la credibilidad de una declaración. Sin embargo, no asegura la fiabilidad de la misma. Un relato puede estar bien organizado, sin embargo, entrar en tensión con el resto del material probatorio. Yamile dijo que tenía ingresos importantes diarios y que por ello en la mañana contaba con la suma de 10 millones de pesos para entregar, pero también manifestó que en la tarde tuvo que pedir 100.000 pesos para poder responder lo del negocio del carro. Sin embargo, debía evaluarse la siguiente contradicción. Si tenía la capacidad económica que afirmaba tener, ¿por qué horas después no pudo cumplir con el resto del pago? Además, había un problema particular respecto a Faustino. La misma Yamile aseguró que él no le exigió dinero y que él no volvió en horas de la tarde. A pesar de ello, el tribunal lo condenó como coautor. La Corte le cuestionó al tribunal que le atribuyera responsabilidad penal a Faustino cuando no quedó demostrado cuál fue la forma en la que participó en el supuesto delito. Entonces, ¿la Corte creyó la historia de los policías? No exactamente, y esta es una de las partes más importantes del video. La Corte no dijo que la historia del negocio sobre el vehículo sea la verdad absoluta. Tampoco señaló que los otros hechos narrados por Yamile fueran inventados. Lo que dijo fue que la explicación de la defensa era razonablemente posible y que la Fiscalía no había logrado desvirtuar. La defensa no tenía que demostrar su inocencia,
eso se presumía. Su estrategia podía consistir en que se demostrara que había una duda razonable sobre los hechos señalados en la acusación. Pero, ¿qué es una duda razonable? Duda razonable no significa cualquier duda imaginaria. No basta con inventar una historia remota. La duda tiene que estar respaldada con pruebas. Aquí no se trata de una simple especulación. Había un testigo que había afirmado presenciar el negocio, existió una relación previa entre ese intermediario y la pareja de la dueña del vehículo, había inconsistencias en la versión acusatoria y no estaba claramente demostrado el aporte que hizo uno de los policías involucrados. Por eso, la hipótesis del negocio frustrado seguía siendo plausible. Por lo anterior, la Corte revoca la decisión del tribunal y absuelve a los procesados. Entonces, ¿por qué un culpable queda libre? La respuesta es que el juez no puede empezar llamándolo culpable. Puede existir una sospecha muy fuerte, puede parecer probable que haya cometido el delito. Incluso, pueden haber circunstancias que generen desconfianza y rechazo. Pero, mientras la acusación no demuestre la responsabilidad más allá de toda duda razonable, la presunción de inocencia se mantiene. La presunción de inocencia no existe para premiar delincuentes, es para limitar el enorme poder que tiene el Estado para acusar, juzgar y privar de la libertad. Porque si permitimos condenar por una hipótesis que parece probable, el día de mañana podría condenarse a personas que manifestaron a alguien que al parecer es cierto sin estar debidamente fundamentado. La próxima vez que escuches decir, dejaron libre a un culpable, cambia la pregunta a, ¿su culpabilidad fue realmente demostrada o nosotros lo habíamos condenado antes del juicio? Si quieres seguir conociendo los principios del derecho penal a través de casos reales, suscríbete. En este canal no vamos a aprenderlos como una introducción aburrida al código. Vamos a descubrir cómo esos principios cambian procesos, decisiones y vidas reales.